Bienvenidos, amantes de lo macabro. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para sumergirte en las profundidades del terror. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Hoy me toca contar a mí mi narración. Y esta narración que les voy a contar es especial. Al igual que de las enfermeras, nunca habíamos platicado o contado de una biblioteca. Esa es rara. Ajá. Bueno, esta señora que me platicó su historia, me dijo que ella trabajaba de joven en una biblioteca que estaba ubicada aquí en el centro de la ciudad. Ahora esta biblioteca ha sido reubicada. Ella trabajó ahí, pues que serán a lo máximo 2 meses, más o menos, no duró mucho. Dice que le gustaba mucho. Cuando entró, le agradó el tener el contacto con los libros. Bueno, pues en esa época asistía la gente a la biblioteca. Entonces sí tenía mucha afluencia. Ella comenta que le encantaba mucho, cerraba a las 8 y acomodar todos los libros en los estantes. Y le encantaba ver todo el tipo de libros y a veces los hojeaba para ver, pues, de qué se trataba, ¿no? Dice que ya tenía como unas 3 semanas o 4 de estar trabajando en el segundo turno. Salía a las 8 de la noche, pero en algunas ocasiones cuando había muchos estudiantes que iban, pues tenía que quedarse a acomodar los libros porque no le gustaba dejarlos para el día siguiente a la bibliotecaria del turno matutino, ¿no? Entonces, como le encantaba guardarlos, pues prefería ella quedarse. Pero una vez, estando ella acomodando los libros, que serían 8:30 por mucho, dice que le faltaba poco por guardar. De repente, viendo un libro de reojo, vio una sombra que pasó y escuchó los pasitos que iban rápido. Los pasos, dijo, ya se reyó la biblioteca, a lo mejor se quedó alguien. Así que caminó hacia donde ella escuchó los pasos y dijo, disculpe, ya cerré la biblioteca, si gusta venga y le abro. Pues nadie contestó. Y ella siguió caminando hacia donde había visto que la sombra había pasado. Pues llega hasta el fondo del pasillo y no, todo está completamente vacío. Dijo, bueno, a lo mejor fue mi imaginación o... bueno, no daba explicación a qué fue. Se regresa a terminar de colocar los últimos libros en los estantes cuando vuelve a escuchar las pisadas. Se asoma por el pasillo de donde provenía el ruido y no, todo está completamente vacío. Vuelve a preguntar, ¿hay alguien ahí? Ya cerré la biblioteca. Nada. Pero escucha, no nada más un par de pisadas, más pisadas que se acercaban a ella. Entonces ella empieza pues a sentir miedo, no porque pensara que fuera algo paranormal, sino pensaba que a lo mejor se habían escondido y la iban a asaltar, o bueno, ella pensaba lo peor, ¿no? Pero se estaban acercando y su corazón pues le latía más. ¡Pum! Se va la luz. Y empieza ella a sentir cómo algo le empiezan a rodear los pasos y escuchaba claramente cómo hablaban, pero no entendía ella qué. De repente empieza a bajar la temperatura y ve como siente la presencia que le está rodeando. ¡No, por favor! Y se tira al suelo en cuclillas, pone las manos en las rodillas y se tapa la cabeza. ¡No, por favor, no me hagan daño, no me hagan! Dice que pasaron como 2 minutos de que esos entes, esos seres, o lo que ella no sabía que era, que le estaban rodeando y como caminando a su alrededor, hablando algo que ella no comprendía,
pero para ella fue eterno, 2 minutos para ella fue eterno. Se encendieron las luces, ella escuchó cuando se prenden los focos, abre los ojos y no hay nadie, todo está en completo silencio. Se para rápidamente, va, toma sus cosas y se sale. Llega a su casa toda temblorosa, pero para esto ella vivía cerca de esta biblioteca. Solamente tenía que pasar como a las 3 cuadras un jardín, que le daba miedo pasarlo porque estaba medio oscuro. Vivía otras 3 cuadras, 3, 4 cuadras después. Entonces ella lo pasó corriendo, estaba toda nerviosa y llorando. Llegó a su casa y les platicó a sus papás lo que había vivido. Y ellos le comentaban que pues a lo mejor habían sido un animal que se había quedado, o a lo mejor sus nervios del miedo de que se había apagado la luz, ¿no? Bueno, total que al día siguiente llega a la biblioteca y se lo comenta a la bibliotecaria del turno matutino antes de que se fuera, y le comenta lo que ella había vivido. Y esta persona le dice que ella, cuando estuvo en el turno vespertino, también había pasado lo mismo, pero que ella lo atribuía a que era un edificio ya viejo y que pues se escuchaban ruidos normales de los edificios, ¿no? Y más en la noche con el cambio de temperatura. Bueno, le da un razonamiento que, bueno, medio la deja convencida. Total que ella se va, llegan las personas, empieza a dar libros y toda la cosa, y ya llega la hora de la noche, pero ella se siente un poquito intranquila. No quiere quedarse más tiempo, pero bueno, tiene que acomodar los libros. En una de esas levanta uno de los libros y ve un papel que está ahí a su nombre, y se queda sorprendida. Y lo abre porque estaba nada más doblado a la mitad. Y ahí decía: he venido por ti, no me iré solo. Y ella empieza a sentir un escalofrío que le recorre todo el cuerpo. Total que acomoda todo rapidísimo, 8:10 máximo, ya estaba afuera corriendo, pero rumbo a su casa. Bueno, total que pasaron unos 3, 4 días más y pues ya todo había entrado en la normalidad, pero ese día tenía que quedarse a guardar los libros. Y ya está terminando de acabar lo último cuando se vuelve a ir la luz y vuelve a escuchar los pasos, y entonces se está acercando a ella, y ella siente otra vez ese miedo que sintió la primera vez, pero ahora este ser le habla, pero dice que con una voz como del más allá, y que le decía: he venido por ti, no me iré solo. Lo que decía el papel. Ella siente que se va a desmayar. En eso se vuelve a encender la luz y ella no ve a nada, no hay nada. Se sale corriendo otra vez, pero cuando va llegando cerca de lo que es el jardín, empieza a escuchar pasos que la siguen. Y ella voltea a ver, pero no hay nadie. Y escucha los pasos cada vez más cerca y voltea y no hay nadie. Entonces ella está volteando para ver a alguien, porque se para cruzar la calle y luego sigue el jardín. Voltea, y cuando voltea, ¡no, por favor! Está un ser frente a ella. Decía que estaba todo oscuro, sus cuencas estaban completamente oscuras. Y entonces que le decía: he venido por ti. Ella siente un escalofrío, siente cómo baja la temperatura, que hasta ve el vapor cuando hace mucho frío, que vemos el vapor cuando hablamos. Ella lo ve cuando está respirando. Ella no puede ni moverse, perdió el movimiento. Entonces él, o este ser,
estira la mano y la empieza apenas ella siente el rozón, cuando se recupera y grita, no, por favor, déjeme, y sale corriendo rumbo a su casa. Pero ella escuchaba los pasos de este ser que iban atrás de ella. Y ella, total, que pasa todo el jardín, que ni supo cómo lo pasó, que era toda una cuadra. Y llega a su casa llorando, gritando, que espanta a los papás, ¿no? Le dice, es que me ha seguido desde la biblioteca hasta acá y me ha dicho esto, no puede, ella no deja de temblar. Y los papás ya la controlan, le dicen que se calme, que a lo mejor fue alguien que se acercó y ella, pues como por la oscuridad no lo vio bien. Total que ella ya duerme, pues medio duerme porque tiene pesadillas. Al día siguiente va a la biblioteca y busca a los directivos y renuncia. Dice que ella dejó de trabajar ese día ahí y que empezó a buscar trabajos, pero ya no en el segundo turno, sino en el turno matutino, pero desde ese día ella empezó a tener pesadillas recurrentes con este ser y que le decía que iba por ella y que sentía cómo la tocaba como ese día. Y ella dijo que por esa temporada no podía estar sola en su casa, no podía salir sola a la calle porque sentía que ese ser la perseguía y que de un momento a otro, en cualquier lugar que estuviera sola, se iba a apagar la luz y que iba a aparecer, y nada más de pensarlo ella temblaba por dentro. Así fue pasando poco a poco el tiempo, las pesadillas se fueron perdiendo y ella pues dice que ya aún ahora que está grande y que tiene hijos ya grandes, no puede estar sola en la noche. Apenas empieza a oscurecer, no puede quedarse sola. A fuerza tiene que estar alguien con ella, que siente esa necesidad y ese miedo de estar ahí sola. No lo ha podido superar. Pero fue la única ocasión en toda su vida que sufrió ese suceso. ¿Cómo ven? Pues yo creo que algo así te deja traumado, ¿no? Por mucho tiempo. Pues sí. ¿Y nunca fue, no sé, con un sacerdote o con alguien a que le ayudara con las pesadillas o con ese miedo? Pues no, ella no pidió ayuda a nadie. Ella poco a poco se le fueron pasando y pues nada más lo que le contaba a sus papás, lo que le ayudaban. Y sí me contó que un tiempo su mamá se quedaba con ella en su recámara porque no podía estar sola. Ya después, poco a poco, pues la mamá la fue dejando y ella ya como que se recuperó después. La mamá se fue después de que ella dejó de tener pesadillas. Y ya, poco a poco, digamos, recuperó su vida de que se dormía sola, pero nunca superó el hecho de quedarse sola de noche en un lugar. Pues sí, debe ser algo complicado tener una experiencia de ese tipo. Sí. Y más que le dejaron una carta, ¿no? Bueno, un papel físico. Papel, ajá. Y cómo se le aparece y le vuelve a decir lo mismo. Bueno, en fin, es algo, bueno, fue traumático para ella. Tanto que no lo ha podido superar, ¿verdad? Porque ella me lo platicaba y decía, te lo platico, pero hasta escalofrío tengo nada más de recordar cómo me sentí yo encerrada entre un grupo de entes, por así decirlo, en la biblioteca, y cómo este ser me persiguió de la biblioteca hasta mi casa. ¿Cómo se me presentó? No, ella dice que hasta le da miedo recordarlo y vuelve a revivirlo. Dice, no, yo casi no platico esto a nadie. Pues es que sí fue una experiencia muy, muy fuerte.
Sí, y lo bueno que no la siguió hasta el interior de su casa. Bueno, que dicen que para que entren a tu casa necesitan que tú los invites a pasar. Ay, pero es quien va a invitarlos, ¿verdad? Pues sí, pues fue una historia cortita, pero que esta persona me lo platicó y sí, como que su plática se sentía su miedo en su voz y ella misma lo expresó, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que personas se acerquen a nosotros y nos platiquen sus experiencias paranormales, ¿no? Sí, porque, bueno, son historias que uno no conoce, ¿no? Que a veces uno no se imagina también. En una biblioteca a veces uno dice, pues hay bibliotecas que a lo mejor por la estructura, por el lugar, pues dices, da un poco de miedo, ¿no? Pues sí, de esa sensación a veces. Como en este caso, que era una biblioteca en un edificio viejo, pero no te dejes llevar por eso, ¿eh? Porque incluso tenemos el conocimiento de una biblioteca ya moderna, que no tiene muchos años que fue construida, y sin embargo nos han platicado una leyenda, bueno, ya ni leyenda, porque no nada más la sufrió él, sino varias personas que han trabajado ahí, sobre lo que ocurre en esa biblioteca, y es moderna. Pero uno desconoce, ¿no? A veces dices, pues a lo mejor por el edificio te imaginas que puede haber, ¿no? Pero realmente uno no conoce historias de una biblioteca o muchas historias en bibliotecas, ¿no? Yo pienso que a lo mejor también pueden ser las energías cuando tienen libros muy antiguos o de temas muy fuertes, esotéricos, ¿no? Como... Pues sí, o a lo mejor algo sucedió en ese lugar, ¿no? Y sí, pues hay muchas cosas que pudieran... Bueno, posteriormente platicaremos esa historia de esta biblioteca que es moderna. Bueno, te esperamos tu historia. Sí, la próxima.